Bueno, bendiciones y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos dé un día más de... Hoy que me levantaba decía yo, Señor, la vida es un regalo, ¿verdad? Y decía el pastor Julito que pedimos por un milagro, decía él, cuando el milagro ocurre todos los días, ¿verdad? La vida es un milagro y también dice la palabra que nuevas son las misericordias de Dios cada día, ¿verdad? Y Él nos da la bendición y la oportunidad de estar un día más acá reunidos para seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Y porque la palabra tiene un poder transformador en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en otro versículo le dice a los apóstoles, vosotros habéis sido lavados, dice, por la palabra que os he dado. Y hoy vamos a ir a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo número 10. Y hemos, le hemos puesto de título a esta enseñanza, la iglesia verdadera. Creo que muchas veces surge en nosotros esa interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y vamos a comenzar leyendo acá en Primera de Corintios 1:10. Y escribe el apóstol Pablo, dice, os ruego pues, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo, dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, dice. Vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder acercarnos a ti, Señor, y buscar de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor, una vez más, que tú traigas, Señor, esa libertad y ese de nuevo para compartir tu palabra, Señor amado, y que nuestra vida sea una buena tierra en la cual pueda dar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Fíjense que esta semana acabada reflexionaba en esto que vivimos un tiempo de división, ¿verdad? Donde hay división dentro de la iglesia. Pero no solamente hay ataques entre denominaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sin mencionar nombres, pero una gran iglesia con sede en Europa, ¿verdad? Ataca a los de otra religión, a la que quizá pertenecemos, diciendo, no, nosotros somos los verdaderos. Y otra gran religión que tiene su sede en Estados Unidos dice, no, nosotros somos los verdaderos. Y así podríamos seguir hablando, que cada uno proclama su propia verdad. Y yo me refería en una oportunidad, yo decía, Señor, yo quiero conocer la verdad verdadera. Porque cuando escuchamos a estas personas, y yo conozco personas de otras religiones, si podemos llamarle así, y son excelentes personas, yo he compartido con ellos, y en lo personal no tengo ningún prejuicio de decir, ah, no, este no, porque es de otra religión, ¿verdad? Sino que, eso sí, no compartimos muchas cosas, pero aún muchas veces dentro de la misma iglesia evangélica, en la cual nos encasillan, ¿verdad? O nos dicen, ah, es que ustedes son evangélicos, ¿verdad? O ustedes son protestantes o son pentecostales, y tratan de encasillarnos en una denominación.
Pero aún dentro de la iglesia evangélica hay divisiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo la iglesia de mi abuelito, que era centroamericana, y esta iglesia no creía en el bautismo del Espíritu Santo, no tenía dones, tenía otra estructura de liderazgo, pero no por eso podíamos decir que no eran verdadera iglesia, que no eran salvos, porque al final eso es lo más importante, ¿verdad? Porque podríamos pasar 30 años, 50 años metidos dentro de una religión, dentro de una denominación, y al final perdernos, ¿verdad? Por eso se ha hablado mucho que dice que Jesús no vino a traer una religión más, sino que vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a traer una relación entre el hombre y Dios. Y a mí me gusta mucho eso, porque dice que cuando Jesús estaba en la tierra, estaban los fariseos, estaban los saduceos, y no recuerdo muy bien, pero unos creían en la resurrección y otros no. Y tanto así que cuando Pablo es apresado, él saca el tema a relucir para que entonces entre ellos mismos empiecen a discutir y se olviden que Pablo era el prisionero, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Entonces, han habido divisiones en las religiones, el hombre va creando sus propios sectarismos, ¿verdad? Y aquí encontramos en la iglesia del inicio, la iglesia primitiva, que podríamos decir que si lo viéramos en cierta forma, era como la iglesia original, ¿verdad? A veces en las oficinas, ¿verdad? Sacan un documento y dicen, mire, por favor, sáquenme 10 copias de este documento. Pero quiere decir que este era el original y ahora vamos a tener copias. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que cuando se va sacando copia y después dice, ahora saque una copia de la copia y después copia de la copia de la copia, se van perdiendo detalles, ¿verdad? Y cada vez se va haciendo más borroso. Pero en la iglesia original o la iglesia del inicio, la iglesia que incluso quizá conocieron a Jesús en persona, ¿verdad? Porque muchos dicen que cuando Jesús asciende al cielo, habían, no sé si 500 personas observando la ascensión de Jesús, pero eran varios que habían creído y que les dicen, miren, vayan a Pentecostés y no salgan todavía hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces era una iglesia que había recibido la instrucción directa de Jesús, que había sido dispersada por varios lugares, pero que aún así tenían divisiones. Y entonces vemos aquí al apóstol Pablo que les dice, miren, dice, ustedes están divididos. Unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y otros más osados dicen, yo soy de Cristo. Y entonces muchas veces empezamos a tomar partido, ¿verdad? O empezamos a, a dividir el cuerpo de Cristo y a decir, es que nosotros somos de tal denominación, de tal ministerio. Y fíjense que aún con el ministerio que nos cubre, que Dios nos ha dado la bendición de estar y de compartir, muchas veces aún así hablaba con nuestro hermano Smiley, que estuvo compartiendo acá con nosotros hace unas semanas. Yo les decía, aún con nuestra iglesia madre, si se pudiera decir así, hay cosas que no cumplimos al 100%. Y yo le decía, es como cuando un hijo se casa y se va del hogar, ¿verdad? Y va a formar su hogar. Y uno no puede pretender que el hijo tiene que ser una copia del hogar de los padres. Cada hijo viene y crea su hogar, ¿verdad? Crea su estilo. Y al final, como hemos dicho, yo creo que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestras vidas. Porque cada iglesia se enfrenta a situaciones diferentes. Por ejemplo, en las iglesias de Apocalipsis, que le escribe Juan o revela el Señor a las iglesias de Apocalipsis a través de Juan y dice, tú que estás donde tiene su trono Satanás, dice. Yo a veces me he preguntado, yo digo,
¿cómo será vivir ahí? Y yo digo, cuando platico con mi hermana, que vive en otro país, y me cuenta algunas cosas de cómo es el movimiento y el evangelio, y hasta vemos noticias. El año pasado veíamos una noticia de una mujer que va a orar frente a un centro de abortos, pero ni siquiera hablando, sino solo se para en la calle y está así en su mente orando. Y llega la policía y se la lleva. Porque dice, por qué está orando aquí, aunque esté en su mente? Entonces, cuando dice la Biblia que a esa iglesia estás donde tiene su trono Satanás, dice, quiere decir que esa iglesia se enfrentaba a otras cosas que quizá la iglesia de Éfeso no se enfrentaba, o que quizá la iglesia de Filadelfia no se enfrentaba, y así sucesivamente. Y entonces es por eso que Dios tiene que enviar y asignar diferentes ministros y diferentes moveres en las iglesias, aun cuando a veces decimos, somos de ministerios tal o pertenecemos a tal congregación, ¿verdad? Porque aún dentro de la congregación, unos pueden estar en una situación más relajada que otros y unos pueden tener necesidades distintas a las que tiene la iglesia. Yo me recuerdo que durante muchos años pertenecimos a un ministerio muy lindo, pero dentro de ese ministerio habían diferentes pastores y diferentes ministros con diferentes unciones. Por ejemplo, recuerdo a un pastor que el mover que tenía era ministración del alma, liberación del alma. Ese era su fuerte y en eso lo usaba Dios y lo movía en eso. Y él predicaba mucho de la liberación del alma, de la sanidad del alma, de la administración del alma, y era como su especialidad. Aunque tenía otros moveres, ese era su fuerte. Y había otro pastor también, recuerdo, que estaba en otra congregación, en zona 10, y él su mover era la familia. Y él predicaba de la familia, y que la familia aquí, que la unidad familiar, que la restauración de matrimonios, que la relación de padres e hijos, y ese era su mover. Y también Dios nos permitió estar con un pastor donde él hablaba mucho de la fe, de pedir, de recibir, de creerle a Dios y creerle por las bendiciones, incluso bendiciones materiales, ¿verdad? Porque dice que la bendición de Dios es espíritu, ¿verdad? Alma y cuerpo. Y entonces era, bienvenidos, adelante, era en todas las áreas. Y entonces eso nos ejemplifica que hay diferentes moveres, ¿verdad? Y no se puede criticar a uno, es que aquel solo habla. Y hay otro pastor también muy usado, ¿verdad? Bienvenido, hermano. Hay un pastor muy usado en Houston, que a mí me gusta verlo, y él habla mucho de motivación, de superación, de que en Dios podemos hacer proezas, y son los diferentes moveres que Dios ha dado, ¿verdad? Porque así como en las iglesias de Apocalipsis que nosotros vemos, cada iglesia era distinta. Ahora bien, me llama la atención porque cuando vamos a Efesios, en Efesios 4, habla y dice que Él constituye ministros, dice, unos evangelistas, unos maestros, unos profetas, unos apóstoles, dice, unos pastores, habla de 5 ministerios y dice para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Y luego menciona y dice hasta que todos, dice, es decir, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe. Entonces quiere decir que el propósito de Dios es que la iglesia llegue a la unidad de la fe, indiferentemente de en dónde nos congregamos, indiferentemente de quién es nuestro pastor, indiferentemente a qué denominación pertenecemos, porque se han creado muchas divisiones, pero Dios quiere traer unidad. Ahora, ¿por qué quiere traer Dios unidad a nuestras vidas? Y lo hemos visto en muchas ocasiones cuando en el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es
habitar los hermanos juntos en unidad. Miren, a mí me encantan los miércoles del discipulado. Y no solo por la palabra, porque la palabra es una bendición, ¿verdad? Qué rico recibir la palabra, pero me encanta la coinonía de compartir con los hermanos, que después del estudio platicar y hablamos un poco de todo, nos reímos, compartimos, contamos anécdotas. Esa unidad, ¿verdad? Esa unión, dice, cuán delicioso, dice. Porque para mí es delicioso y no sé cómo sea para ustedes, pero es una bendición, ¿verdad? Reunirnos. Y además que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, en medio, dice, de ellos. Y luego me llama la atención en la unidad, porque dice, porque allí, dice, donde mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí envía el Señor bendición, dice, y vida eterna, dice. Y eso me encanta, porque yo digo, Dios está enviando bendiciones. Él dice, hoy nos reunimos, estamos congregados, Dios envía bendiciones. Dice, aquí envió la porción de bendición del día de hoy. Y luego dice, vida eterna, dice, porque Dios está derramando vida y vida abundante sobre nosotros constantemente. Y luego me llama mucho la atención cuando dice en el Antiguo Testamento, hablando de las victorias espirituales, ¿verdad? Dice, 1 hará huir a 1000 y 2, dice, a ver, yo me sé la respuesta, diría alguien. Si 1 huye a 1000, 1 más 1 son 2, son 2000. Yo me sé la respuesta, 2000. Y entonces le dirían, no, perdió el examen de la Biblia, ¿verdad? Perdió el examen del Evangelio. Porque la Biblia dice, 1 hará huir a 1000, y lo lógico debería ser que 2 harán huir a 10,000. Pero dice la Biblia, 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000, dice. Entonces el poder de Dios se exponencia en la unidad. Fíjense que las empresas aprendieron eso. Y por ejemplo, cuando crearon las líneas de montaje en la revolución industrial, se dieron cuenta que eran más productivos y más eficientes si trabajaban unidos. Entonces hay un poder en la unidad y podríamos seguir hablando muchos versos más, como cuando el Señor dice, si 2, dice, se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en los cielos por mi Padre. Miren todas esas bendiciones. Y por eso es que entonces el enemigo quiere traer división, ¿verdad? Quiere venir y quiere dividir a la iglesia y decir, es que nosotros creemos en tal cosa y ustedes. No, nosotros creemos más en esto. Nosotros creemos de que Dios es integral, espíritu, alma y cuerpo, como le escribe el apóstol Juan, me parece, ¿verdad? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, dice. Miren, cuando habla de salud, habla del cuerpo. Y luego dice, así como prospera tu alma. ¡Hala, qué tremendo! Porque entonces es una bendición integral donde incluye espíritu, alma y cuerpo. Es una bendición, pero otra congregación que oye dice, ese es el evangelio de la prosperidad. Ya están hablando de la bendición material. Y no es eso. Pero entonces esas diferentes creencias o esos diferentes tratos o esos diferentes ministros bajo los cuales se puede estar cubierto muchas veces, pueden traer mayor o menor libertad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos hermanos hay? ¿Cuántos cristianos hay que viven un evangelio ejemplar de consagración, de rendición, pero dicen, no, lo material no es para mí? Y está el ejemplo de la viuda que llega con el profeta Eliseo y le dice, mira, mi esposo era un siervo, dice, de los profetas. Ay, gloria a Dios, era bien consagrado, aleluya. Sí, pero nos dejó bien endeudados. Entonces, tenía la bendición espiritual de alma quizá, pero se estaba perdiendo la de cuerpo.
Porque en otro pasaje escribe el apóstol Pablo a la iglesia y le dice que para que teniendo en abundancia todas las cosas, dice el apóstol Pablo, tengáis para compartir con el necesitado. ¡Hala, qué linda esa palabra! Porque entonces eso quiere decir que Dios desea que nosotros no seamos necesitados, sino que abundemos y nosotros tengamos para compartir con el necesitado. Y si quieren otro versículo, el Jesús mismo habla y dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pero no dijo, ustedes serán pobres. Y podríamos seguir mencionando muchos versículos más, pero lo que les quiero decir, que lamentablemente en estas divisiones, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, entonces en muchos se pierden bendiciones de Dios. Y como dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces el enemigo quiere traer división y poner sectarismo, ¿verdad? Decía un pastor y muy atinado, bueno, entonces ya nada que ver con los ministros, ¿verdad? Como dicen ahí en 1 Corintios 1, yo soy de Cristo y mi relación es con Dios y yo no tengo nada que ver ni quiero saber de ningún hombre. Eso también lo hemos oído, ¿verdad? Y hablábamos hace unas semanas que sobre todo, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos topado con ministros de Dios que en lugar de ser un ejemplo, de vivir una vida ejemplar, es que es una gran responsabilidad. Por eso dice la palabra en otro versículo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo cuando oigo eso le digo, Señor, ten misericordia de mi vida, le digo, ayúdame a ser un buen ejemplo, ¿verdad? De vida y de todo, y ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mi incredulidad. Y le empiezo a sacar toda la lista al Señor, ¿verdad? Porque como humanos muchas veces podemos tener pies de barro, como dicen, ¿verdad? Y sobre todo a veces las personas más cercanas a nosotros nos pueden decir, pero es que él tiene poca fe, o él a veces le cuesta creer, porque nos conocen, ¿verdad? Viven cerca de nosotros, o conocen cuáles pueden ser nuestras debilidades, pero, pero entonces ahí es donde Dios nos llama cuando dice, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el que nunca falla, el autor y consumador de la fe, pero también Dios ha delegado ministros para cubrir a la iglesia. Ahí volvemos otra vez a Efesios 4, cuando dice, él mismo dice. O sea, no fue idea de hombres, no fue idea del consistorio de Jerusalén, que abra el libro de los Hechos, ¿verdad? O el concilio de Jerusalén, sino que fue idea de Jesús, de Cristo, de Dios mismo. Dice, Él constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, dice. Miren todo lo que dejó. Dejó una variedad para edificar al cuerpo de Cristo. Por eso a mí me gusta muchas veces cuando nos comparten otras personas acá, ¿verdad? Cuando nos ha compartido nuestro hermano Eddie, cuando nos ha compartido Pastor Julito, cuando viene un invitado. Porque yo digo, eso es nutrir a la iglesia con diferentes unciones, diferentes ministraciones para edificación. Pero entonces los que decían, yo soy de Cristo, y hay muchos así hoy que dicen, no, yo no quiero saber nada de hombres, porque los hombres fallan, yo he conocido pastores, y yo aquí, yo allá. Y ¿saben qué es lo más triste muchas veces? Que tienen razón en lo que dicen. Lo que expresan es verdad. Y es triste, ¿verdad? Porque nosotros mismos podríamos ser en algún momento y que Dios tenga misericordia y nos libre. Pero por eso dice Jesús, dice que a estos que son de tropiezo, dice, para uno de mis pequeños, dice, mejor sería atarse una piedra de moler al cuello y lanzarse al fondo del mar. ¿Saben cómo lo veo yo? Como aquellas películas de samurái cuando ya están perdiendo la batalla y dicen, no, antes de que me agarren los enemigos
y me torturen y me saquen los ojos y me van a estar torturando para sacarme la verdad, mejor aquí la espada. Tiene un nombre, ¿verdad? Harakiri, ¿verdad? Mejor se hacen el harakiri, dice ellos mismos. Y fíjense que en la Alemania nazi era lo mismo, ¿verdad? Ellos tenían una cápsula de cianuro en las dentaduras y antes de que caer en manos de los enemigos y ser torturados, y a ver, díganos la verdad, y descargas eléctricas, mejor ellos mismos se mataban. Y entonces yo digo, el Señor lo muestra algo así, como que dice, mira, al que más se le da, más se le demanda. No vayas a ser piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Si no, mejor hazte el harakiri. Como cuando dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice. Porque es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos a que completo te vayas al infierno. Ahora, esto es tremendo, porque incluso a nivel de miembros del cuerpo de Cristo, acá en 1 Corintios 13, nosotros vemos que había un joven que estaba en pecado. Y dice la Biblia, dice, y en pecado que ni en el mundo se escucha. Dice. Pero miren, ni la gente que no conoce a Dios, pagana, perdida, cae en pecados como este, dice el apóstol Pablo. Yo les estoy parafraseando, pero lo dice la Biblia. Y entonces dice el apóstol, reunidos en consejo, dice, aunque yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, al tal, dice, hemos entregado a Satanás. Dice. Miren qué tremendo. Y uno dice, ¿y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la bondad de Dios? Pero entonces es cortar un miembro para que el resto de miembros sean salvos. Porque yo lo he mencionado en algunas ocasiones, que a veces a nivel de empresa, por ejemplo, cuando a uno le toca tener personal a su cargo, ¿verdad? Y viene alguien tarde, dice, ay, perdone jefe, vine tarde, pero ya no va a pasar. Y vuelve a venir tarde. Y sigue viniendo tarde. Perdonen por el ejemplo, pero si no se toman acciones, digamos, decir, mire, aquí una llamada de atención por escrito, mire, aquí le vamos a descontar mediodía. Si no se toman acciones, entonces crea un mal ejemplo. Y cuando se ve en la empresa, todos llegando tarde o, yo voy a tomarme 2 horas de almuerzo, porque aquí yo soy la estrella de la empresa. Entonces, no se puede. Entonces, aún dentro de la misericordia de Dios, Dios establece ciertas disciplinas, si se pudiera llamar así, ¿verdad? Porque dice Pablo, al tal hemos entregado a Satanás para que destruya su cuerpo, pero su espíritu sea salvo. Gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios, en 2 Corintios dice, miren, se resolvió el problema gracias a Dios. Ya no fue destruido. O sea, entendió por las buenas, ¿verdad? Como cuando dice, última vez, hoy sí. Y entonces, no, mire, deme una última oportunidad y le prometo que hoy sí. Y logra ponerse al día, ¿verdad? Ahora bien, volviendo otra vez a este punto, hoy en día muchas personas dicen, yo con Dios es mi relación y con la iglesia yo no quiero saber nada. No quiero saber nada de pastores ni de hombres porque todos fallan. Y ahora acompáñenme a Hebreos 13:17. Porque entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y miren lo que dice acá Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Y miren qué linda la palabra. Porque dice, obedeced a vuestros pastores, dice. Y miren lo que sigue después. Y sujetaos a ellos, porque ellos, dice, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren qué tremenda esta palabra. Porque el otro grupo de 1 Corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y me impresiona cómo le responde el apóstol Pablo. Les dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes?
¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Apolos? La iglesia es de Cristo. Ahora bien, eso no significa que la iglesia entonces va a vivir en una anarquía sin coberturas, sino que entonces vemos en este versículo de Hebreos 13 que habla y dice, bueno, mencionamos el anterior de Efesios 4, dice, Él constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora aquí vuelve a mencionar y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Lo que hablábamos la semana pasada, creo que es cuando un padre, ¿verdad?, aconseja a un hijo o un hermano, a su hermano, mira, no hagas eso, no te metas a problemas. ¿Por qué? Porque busca su bien, ¿verdad? El beneficio no es para uno. Por ejemplo, cuando uno le dice a un hijo, estudie, por favor, mire, si usted saca su carrera, el beneficio va a ser para usted. El beneficiado igual es con Dios, ¿verdad? Cuando nos habla a nosotros, nos trae consejos, nos habla por su palabra. Él es Dios, Él está en su trono, Él tiene ángeles que le adoran 24 horas, dice Apocalipsis, ¿verdad? Dicen, santo, 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 y no cesan de decir. Él pide y ángeles y ahí va el ángel y se reúne y Él es Dios. Los que necesitamos somos nosotros. Pero lo otro que me impresiona acá es que dice que nos sujetemos, dice a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Quiere decir que Dios a los ministros nos va a pedir cuentas y nos va a decir, a ver, Eric, ¿cómo está el grupo que te di allá en la congregación cerca de Camino Olmeca? Va a pedir cuentas. Señor, yo cumplí. Yo di la palabra, porque saben también que es interesante que en este trabajo de edificar, ¿verdad? Muchas veces se va a enfrentar los ministros a gente rebelde quizá, a gente que dice, pues yo no le hago caso a ese hombre, ¿quién es ese hombre para decirme a mí? Y no va a obedecer, no al hombre, sino a la palabra de Dios a través de un hombre. Y entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo del profeta Elí y el profeta Samuel. Porque ellos como sacerdotes, como ministros de Dios, ambos trasladan la palabra a sus hijos. Ambos tienen hijos que se desvían de Dios, siendo ellos ministros, siendo ellos sacerdotes, siendo ellos ministrando delante de Dios y sus hijos bien perdidos. Pero a uno Dios le demanda y le dice, mira, te quito el sacerdocio porque permitiste que se metiera el pecado dentro del templo y le empieza a llamar la atención y cae y muere. Pero al otro no, a Samuel no. Y cualquiera pudiera decir, mire, pero ¿por qué a Elí le quitaron la cabeza y por qué a Samuel no si sus hijos también están perdidos? Porque Samuel se encargó de dar la palabra, de estorbar el pecado, de decir, de ser una voz de atalaya, como lo que habla la Biblia de la atalaya en el Antiguo Testamento. Dice que si venía el ejército enemigo, la atalaya sonaba la trompeta. Y entonces, en el momento que la atalaya sonaba la trompeta o el shofar, él era libre de la responsabilidad de lo que hiciera el pueblo. ¿No quisieron correr? Esta atalaya, qué molesta, son las 2 de la mañana. No me digan que es otro simulacro. Yo no me voy a levantar. Imagínense a alguien del pueblo así. Si ya me toca, pues aquí quedé. Pero yo ahorita estoy aquí bien enchamarradito, es invierno. No quiero levantarme. Así hay mucha gente hoy dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y entonces ahí ya no va a ser responsabilidad del ministro, ¿verdad? De decir, bueno, el ministro cumplió, dio la palabra, fue la trompeta, fue la atalaya. La sangre ahora recae
sobre quien no quiso moverse. Pero entonces nos toca a nosotros dar la palabra y dice, para que cuando den cuenta de ustedes, dice, miren qué interesante es, porque uno va y miren, y muchas veces nos pasa, a veces nos puede pasar con diferentes interacciones de personas que tenemos, ¿verdad? Yo a veces he ido con el Señor y a veces fui, por ejemplo, Señor, mira, está mi jefe, es un opresor, siento la bota en la nuca como un yugo de esclavitud. Porque pueden haber así. Como también muchas veces hay pastores así que se aprovechan de las ovejas. Por eso yo siempre he dicho, y yo le digo al Señor, y ha sido un sentir que Dios ha puesto en nuestra vida. Todo el tiempo le digo, Señor, líbranos, Señor, de enseñorearnos de las ovejas. Mucha gente quiere los privilegios de ministrar, de predicar la palabra, para que le den un título, ¿verdad? Para que le digan, ¿qué tal, pastor? Aquí, bien, consagrándonos. Así hasta creído, ¿verdad? Y después empiezan a enseñorearse de las ovejas. Yo lo he visto. No me lo han contado, lo he visto y tal vez podría decir que medio lo he vivido. Que hay ministros que se aprovechan de su posición y creen que ya las ovejas son esclavos. Y como yo siempre he dicho, el ministro no está para servirse de las ovejas. El ministro está para servir a las ovejas como lo hizo Jesús, que llega y se aparece en aquel cuarto donde estaban los apóstoles con una toalla aquí. Y Pedro dice, Señor, ¿y esa toalla qué estás haciendo? Les vengo a lavar los pies. No, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo va a ser si aquí tú eres el maestro? Porque ellos tenían otra interpretación de lo que era ser maestro y pastor y líder y cubrir a las ovejas. Y les dice, no, dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Pero hoy la iglesia también se ha olvidado de eso. Y por eso también muchos no quieren pastor, porque se han topado con pastores que, como dice Mateo 24, y por ahí lo tenía apuntado, dice que cuando el Señor venga, dice, os halle trabajando bien, dice. No que hubieron siervos, dice que cuando vieron que el Señor no venía, empezaron a tratar mal a sus consiervos. Entonces Dios no quiere eso de nosotros. Pero cuando nosotros llegamos delante de Dios, así como lo que yo les decía, Señor, mira mi jefe, que cómo nos oprime, ten misericordia. Muchas veces los ministros llegan y dicen, ay Señor, esta oveja, ¿qué vamos a hacer con esta oveja? Y eso es lo que habla ahí la palabra. Dice, para que cuando lleguen no presenten una queja, porque esa queja no va a ser de beneficio para ustedes. Dice. Es que, viera Señor, que yo le estaba aconsejando, yo le dije, mire hermano, esos vicios no le van a traer nada bueno. Deje ese humo que saca siempre por la boca. ¿Usted quién es para decirme algo? Y, y después llega uno con el Señor, ¿verdad? O llegan los ministros con el Señor. Señor, mira, yo por su bien y mira cómo me trató. No espérate. Aquí lo que es contigo es conmigo también. ¿Se acuerdan que el Señor lo dijo una vez aquí, en esta congregación? Porque así es, y por eso dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora avancemos un poco más acá, porque nos avanza el tiempo. Y entonces vemos que entonces viene una pregunta, venía una pregunta a mi vida, y era, Señor, entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Será aquella de Roma, Señor? ¿Será aquella de Utah, Estados Unidos? O no sé dónde está la sede. ¿O será aquella otra? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque todos proclaman su propia verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos la verdad verdadera. Pero hay una sola verdad. Y entonces me impresionaba porque cuando yo miraba en el Antiguo Testamento la palabra iglesia, dice es una palabra en griego
En los números de Strong en la 1577, si ustedes la quieren apuntar y buscarla después en internet, que es la palabra eclesia, dice. Pero me gustó mucho el significado porque dice que eclesia es una convocatoria. Dice, es gente convocada y reunida para una asamblea, dice. Y etimológicamente veía en el diccionario Bain, que dice, eclesia, en la primera eka, dice, significa fuera de. Y kleis, dice, es llamamiento. Entonces es como llamado a estar fuera de lo que hablábamos la semana anterior, llamado a santidad o apartado para. Dios quiere que nos apartemos. Por eso cuando Jesús oraba antes de ascender, dice, no te pido que los saques del mundo, dice. Porque, o sea, hay muchas cosas que todavía nos toca compartir en el mundo, ver. No llegamos a una carnicería, decimos, perdone, usted es cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. No, fíjese que yo voy a tal lugar. Ah, no, entonces no quiero. No, dice, no te pido que los saques del mundo, dice, sino que los guardes del mal, dice. Y en otro pasaje el apóstol Pablo lo aclara más y dice, yo no les dije que no se relacionaran con nadie que estuviera en pecado o que fuera pecador. Yo les dije con aquellos, dice, que llamándose iglesia, son esto, son lo otro, andan en pecado, andan en inmoralidad. Con ellos, dice, ni siquiera comáis, dice. Miren qué tremendo. Porque entonces el evangelio es un evangelio de misericordia, de amor, de oportunidad y de perdón. Pero también es un evangelio, digo yo, de respeto, ¿verdad? Y de temor de Dios. Porque esa es la palabra que viene. Dice santidad. Santidad a Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, que os apartéis del mal. Entonces, la iglesia es una congregación, somos llamados fuera, apartados para Él. Pero entonces ahora viene Dios, ¿y quién conforma esa iglesia? Le habla Pedro en Mateo 16, 18, y búsquenlo después si quieren, pero dice, tú eres Pedro, dice, ya no serás Cefas, serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice. Entonces empieza a hablar otra vez de esta iglesia. Entonces, ¿cuál es esta iglesia? Y a mí me impresionó algo, porque en Jeremías 51:44, y ese sí busquémoslo, vamos a ir al Antiguo Testamento. Y miren lo que dice acá en Jeremías. Dice Jeremías 51 y verso 44. Y juzgaré a Abel en Babilonia, dice. Está hablando de los juicios de Dios, dice. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá, dice. Está hablando de Babilonia. La que después vuelve a mencionar en Apocalipsis 18:4. Apúntenlo también si quieren. Pero lo que a mí me impresiona es que en el verso 45 dice, y lo vuelve a repetir en Apocalipsis 18, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Ahora les voy a decir qué es lo que yo he aprendido de esto. Que todas esas congregaciones y todas esas divisiones que hemos visto y que hemos mencionado y religiones, hay pueblo de Dios ahí. Y a veces hay pueblo de Dios que da un testimonio y vive una vida mejor que nosotros. Que a veces que nos las llevamos, como decía un pastor de Fustán con picos, decía, ¿verdad? Que nos llevamos de más, llenos de cosas. Y a veces en esos lugares, que alguien podría decir, no, en aquella religión. No, ahí no, porque ahí hacen esto, porque ahí, y podrían empezar a señalar, pero si señaláramos dentro de las congregaciones evangélicas, también tienen mucho que señalar, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, hay pueblo de Dios en ese lugar, hay pueblo de Dios allá en otro lugar, y yo he conocido gente. Y yo decía al final, bueno,
eh, la salvación es una revelación, porque el evangelista o el quien nos habló del Señor y nos trajo la palabra, pues nos compartió, pero dice que es Dios el que da la activación de la fe, porque dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino por fe, dice, es que somos salvos, dice. Y esa fe no de vosotros, dice, sino que es un don de Dios. Entonces, esa activación de fe que vino sobre nuestras vidas fue porque Dios dijo, ah, aquel colocho que está en Guatemala, aquella de pelo largo, aquella, y empieza a decir, voy a ir a salvarlo, voy a venir por él, voy a dar mi vida por él, voy a extender. Por eso hoy hablábamos antes de la palabra, cuando estábamos en un tiempo de adoración, que decíamos, Señor, gracias por la vida, gracias por un nuevo día, gracias por este milagro, gracias porque tú nos alcanzaste. Entonces, la iglesia no es una religión, no es un sectarismo, no es un ministerio. Por eso yo me enojo a veces, no me enojo, sino me molesta, digamos, tal vez, porque tampoco me quita la vida. Pero me molesta a veces cuando veo, con todo temor de Dios lo voy a decir, pero es importante decirlo, cuando veo algunos ministerios que dicen, hermanos, solo nosotros dentro del ministerio. Y si alguien va a ministrar dentro del ministerio. Ah, ¿y usted por qué se juntó con los de otro ministerio? Ah, ¿y usted por qué se juntó con los de otra iglesia? Si usted solo es de nuestro ministerio, cuando eso no fue lo que Jesús trajo. Hablábamos que habían fariseos, habían saduceos, habían otras religiones y Jesús no vino a traer una religión, sino que él vino a traer una relación con Dios. Y entonces ahora la iglesia es una institución que puede estar regada en muchos lugares. Por eso decía uno de mis pastores, el doctor Otoniel Ríos, tan famoso, ¿verdad? Pero él decía, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Miren, yo en lo personal, y eso es muy personal mío, pero yo a veces pienso que en el cielo voy a ver a Freddie Mercury, el de Queen, y alguien puede decir, no, pero si él era del movimiento LGTB y también era rockero y era aquí, era allá. Pero cuando yo vi un video del análisis de su canción de Bohemian Rhapsody, paga la propaganda, pero habla de una lucha entre el bien y el mal. Hasta habla de Belcebú y de demonios que pelean por su alma, pero que al final de la canción vence el bien. Y entonces yo digo, el Señor viene y Él puede salvar a quien Él quiera. Ahora bien, aquí viene otro punto interesante y es, quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, 22 y quiero ir avanzando porque nos ha avanzado el tiempo. Pero miren lo que dice acá, 1 15 y versículo 22. Porque miren qué lindo, porque en esto que mencionaba hace un momento de Freddie Mercury, muchos pueden decir, entonces si usted dice que la iglesia puede estar en todos lados, entonces mejor me voy a ir a aquella iglesia que es más liberal, más light, ahí sí me permiten hacer muchas cosas y no ando con tanto yugo opresor de mandamientos y como al final me voy a salvar. Y en cierta forma pueden tener razón. Pero miren ahora lo que dice aquí, es que esto me encanta, porque 1 Corintios 15 y versículo 22, porque así como en Adán dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero aquí viene lo tremendo, y dice, pero cada uno en su debido orden, dice. Miren qué interesante. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, dice, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahora esto me impresiona, porque cabal mi pastor, este que yo les mencionaba, él enseñaba y decía, él hablaba acerca de los turnos de resurrección, porque no todos van a resucitar en el mismo turno. Él también fue salvo, pero resucitó hasta el final de la gran tribulación. Él también era iglesia, pero se quedó a la gran tribulación, porque hay turnos, porque hay niveles. Y ahora miren lo que dice también ahí en 1 Corintios 15:39. Miren lo que dice, no toda carne, dice, es la misma carne. Un día vamos a hablar de esto, cuando también dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice. Porque entonces ahora, es que esto es tremendo, pero se los voy a dejar ahí como una espiga. Quiere decir de que aún la iglesia, ¿por qué no dijo, id y predicad el evangelio a todos los hombres? Id y predicad el evangelio a toda la humanidad. Dijo, a toda criatura. Fíjense que en la antigüedad habían ciudades de refugio que habían sido establecidas en la Biblia. Y si alguien cometía una falta no voluntaria, podía correr y refugiarse en esa ciudad de refugio. Y entonces ahora, cuando habla, id y predicar el evangelio a toda criatura, hemos hablado que en el universo vasto, lean un día, pónganse a estudiar acerca de Andrómeda, acerca de Alfa Centauri, acerca de, miren, es infinita las galaxias. Y cuando comparamos esa teoría secular con lo que dice Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra y los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿De qué estrellas está hablando? Está hablando de otras creaciones. Y que ahora también, yo lo miro aquí, digo, no toda carne es la misma carne. Habla de esas creaciones no humanas, digámoslo así, pero que también van a formar parte de la iglesia. Pero miren lo que sigue diciendo acá, dice, sino que una es carne de hombres y otra es carne de bestias y otra es carne de peces y otra de aves. Pero miren lo que dice el verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ya no nos da tiempo, hombre, para hablar de eso. Pero cuando Jesús se aparece resucitado, dice que estaban todas las puertas cerradas, estaban todos reunidos en una sala. ¿Cómo llegó? Se teletransportó, atravesó las paredes. Él tenía un cuerpo celestial. Otro día, ese es otro tema. Pero miren verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra, en gloria, dice. Entonces, aunque somos iglesia, aunque todos hemos sido llamados a esta congregación, porque eso significaba iglesia, a esa asamblea, convocados, no todos entramos en el mismo turno. Como el discipulado de Jesús. Lo hemos dicho, ¿verdad? El discipulado de Jesús tenía 5,000 personas que se reunían y oían las bienaventuranzas del monte y de pronto decían, ay, mira, tienen hambre. Ahorita les multiplicamos panes, no se preocupen, y peces, llamen al muchacho. Y les alimenta. Todos reciben la bendición del alimento. Pero de esos 5,000, y que algunos dicen eran 5,000 hombres, más sus mujeres, más niños, pues no sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero digamos que de esos 5,000, después pasa a 72 que fueron enviados. Y regresan los 72 y, ¡ala, mira, Señor! Vimos milagros, liberaciones de demonios, enfermos sanados. Ese es otro nivel, porque eso no lo miraban los 5,000, pero estos 72 sí lo estaban viendo. Y entonces le dicen, miren, qué bueno, pero alégrense más de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida.
Pero luego de esos 72, él da las parábolas y luego llama a los 12, sus discípulos, dice, ¿entendieron la parábola? Oh, pues no, Señor. Eso de las aves y que la semilla y de que la cizaña y de que las piedras. Ahorita se las explico, dice el Señor. Y les da otro nivel a los 12. Luego de esos 12 están los 3 que suben al monte de la transfiguración. Fue una experiencia que no fue para todos. Porque el resto de los 12 podían decir con toda autoridad, decir, nosotros somos iglesia, nosotros somos apóstoles, nosotros somos de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero no fueron de la transfiguración. Y luego el discípulo amado, Juan, que es el único que queda al pie de la cruz, él tuvo otro nivel de intimidad y fue al que Dios le abrió el Apocalipsis. Y yo, he pensado, yo digo, Señor, lo hiciste viajar en el tiempo, digo yo, porque dice, lo toma y le dice, estaba yo en el día del Señor, dice. No dice, tuve una visión, estaba yo en el día del Señor. Yo digo, Señor, te lo llevaste, le digo yo. Lo hiciste trasladarse en el tiempo. A veces lo he pensado. Ahora, la pregunta es, si ya vimos que todo es iglesia, entonces no deberían haber divisiones entre nosotros como iglesia de Cristo, sino saber que iglesia de Cristo, va a haber ahí quizá donde suena la campana, ¿verdad? Van a haber en otros lugares. Hay pueblo de Dios ahí. Hay gente que de corazón busca a Dios, que quizás están perdiendo los dones del Espíritu Santo, que quizás están perdiendo revelaciones del Apocalipsis y del siglo venidero, y se pueden estar perdiendo muchas cosas más, pero son parte del cuerpo de Cristo, son iglesia. Entonces va a llegar un momento que vamos a llegar a la unidad de la fe, y hoy sí concluyo, y entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿cómo reconocemos a la iglesia verdadera? Miren, a mí me tocó en mi vida, en una oportunidad, salí de una congregación por muchas circunstancias. salí, salí, no sé cómo decirlo, decepcionado, triste y sin querer saber nunca más de ellos, de esa congregación. Qué triste decirlo así, ¿verdad? Pero puede pasar. Pero cuando llegué a otro lugar, empecé a ir a otro lugar y decía, Señor, ¿y ahora dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿A qué iglesia voy a ir? ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y entonces llegué a un lugar donde había un mover del Espíritu Santo muy lindo en adoración. Se derramaba el Espíritu Santo y era muy especial. Pero cuando oí el mensaje, la prédica, yo dije, ay Dios, esta prédica es muy light. Dije, parece parvulitos, otra vez como que me hubieran regresado a Corderitos, se llamaba, en mi iglesia había un curso que se llamaba Corderitos, que era para los recién convertidos, ¿verdad? Y les enseñaban toda la doctrina básica. Decía, ay Señor, mira aquí, tuve que estar corrigiendo al hermano, diciendo, hermano, mire, pero no la palabra dice tal cosa, y estaba decepcionado. Y yo decía, Señor, ¿y entonces ahora dónde voy a ir? Porque entonces no hay ningún lugar perfecto para ir. Uno tiene una cosa, otro tiene otra. Aquí el pastor aquí, allá el pastor allá y así. Y entonces, ¿dónde voy a ir? Y entonces me habló el Señor bien fuerte. Y yo decía, de plano, estos de donde yo salí no han de haber sido verdaderos, porque ahí pasaban estas cosas y yo miraba estas otras cosas feas. Pero el Señor me habló y me dijo, mira las iglesias de Apocalipsis, me dijo. Las iglesias de Apocalipsis eran verdaderas y en una estaba metida Jezabel. Y Jezabel seducía no a las ovejas, no a los diáconos, a los ministros, a los siervos de Dios. Y aquellos otros que se creían ricos y eran pobres, y aquellos que no tenían visión espiritual, porque les dice, yo te digo que te eches colirio
y aquellos habían perdido su primer amor y empezamos a ver un montón de errores. Y como quizá lo vamos a ver en las iglesias, en las congregaciones hoy. Y entonces yo le preguntaba al Señor, y tan lindo Dios que nos responde, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? Porque a veces no es que se abre el cielo así como Moisés, ¿verdad? Y se oye una voz como la que escuchó Juan, ¿verdad? Como estruendo de muchas aguas, sino que nos va hablando al corazón, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, y entonces, ¿y ahora qué, Señor? Y él me habló algo y me dijo, ¿qué dice mi palabra? Me dijo, ¿por su doctrina los conoceréis? No, Señor, eso no dice tu palabra. Porque aquí dicen, nosotros tenemos la doctrina apocalíptica, la revelación del siglo venidero, vianda mamut, le damos aquí, así bromeaban, ¿verdad? En la iglesia, porque si aquí no le damos carne, le damos mamut de una vez, dice, ¿verdad? Pero dice la palabra, por su doctrina los conoceréis, por su adoración y alabanza los conoceréis. Es parte de, fíjense que todo esto es parte de. Pero cuando habla Jesús y le habla a los discípulos y les dice, y solo le quiero dar aquí el versículo, Mateo 7:16 al 20, Jesús mismo habla y dice, por sus frutos los conoceréis. Porque dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, dice. Entonces, cuando el Señor me habló así, yo dije, Señor, tal vez estos, perdonen que lo diga así, tal vez no tengan una gran profundidad en revelación y a veces yo he escuchado unos temas así astrales, hasta le ponen unos títulos bien rimbombantes, decía alguien, ¿verdad? Para llamar la atención y está bien, gloria a Dios por eso. Pero decía, tal vez no tengan esos temas tan rimbombantes como la cuadridimensión ultra espiritual del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo así. No, quizás no. Pero decía, pero el testimonio que están dando, la vida que están transmitiendo, decía yo, el fruto que dan. Y entonces yo dije, de veras, tal vez no tienen una gran. Y el Señor me sembró ahí por un tiempo. Y me asentó ahí, porque a veces tal vez nos va a llevar, ahí me ha llevado por muchos lugares, me ha llevado por muchos lados. Y entonces yo digo, bueno, el Señor me asentó ahí por un tiempo para ser ministrado en mi vida, para ser ministrado en mi alma durante ese tiempo. Y fue de mucha bendición. Y hoy sí concluyo. Y quiero concluir con este versículo y lo vamos a leer en Juan 13:35. Miren qué lindo este verso. Juan capítulo 13 y versículo 35. Me encanta este versículo. Y me confronta también. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y dice, en esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos. Yo podría decir, miren, quieren identificar a la iglesia. Quieren identificar a la iglesia verdadera. No es una congregación, no es un nombre, no es una religión. Es un grupo de personas congregadas, llamadas. Quieren identificarlos, dice. En esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos si tuvierais amor, dice, unos por los otros. Y hoy sí apago mi Biblia y yo le digo, Padre, gracias de veras por tu palabra. Yo le pido que cierre sus ojos un momento ahí en su lugar. Yo le digo, Señor, ayúdanos a amar como tú nos amaste, con ese amor verdadero, a amarnos nosotros mismos primero, a perdonarnos nosotros mismos por nuestros errores, a dejar atrás el pasado, como cuando dice la palabra, echaré tus pecados al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. Toda acusación, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces el amor comienza cuando Jesús dijo que amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Pero no podemos amar a nuestro prójimo si nosotros no nos amamos primero. Muchas veces nos recriminamos por los errores, muchas veces nosotros mismos nos descalificamos cuando el Señor ya pagó el precio por nosotros. Y luego, habiéndonos amado nosotros, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Porque dice la Biblia en otro pasaje, y lo leíamos el otro día, que cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no podemos amar a nuestro prójimo que vemos. Papito lindo, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos atesorarla y ponerla por obra, papito, que podamos, Señor, ser como aquellos estudiantes que están en una clase y dicen, no vamos a ser de los que ganan raspados. Como cuando dice tu palabra que los que dieron dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Queremos ser del 100 por uno, Señor. Queremos ser del 100 por uno, que es la iglesia arrebatada. Queremos ser del 100 por uno, que es la iglesia apartada, que es la iglesia consagrada, que es la iglesia novia, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras debilidades, podamos traer nuestra vida delante de ti, Señor, para ser transformada, para no perdernos nada, Señor, de lo que tú tienes, como aquellos que se pierden lo material o aquellos que se pierden el poder de las unciones del Espíritu Santo. Nosotros queremos todo, Señor, como dijo Juan, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que seamos prosperados en ti, que no haya escasez, que no haya necesidad, sino que tú suplas, Señor, a toda necesidad material de una forma sobrenatural, Señor, y sobreabundantemente. Que tú suplas, Señor, para nuestras necesidades almáticas, Señor. Que no andemos mendigando, Señor, para nuestra alma, cuando tenemos un Dios rico que nos da abundantemente, Señor. Que en nuestro espíritu también seamos bendecidos y prosperados, Señor. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y te damos gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dele gracias ahí un momento más.